Como base teológica, vamos a leer el libro de Nehemías, el capítulo 6, versos del 1 al 16. ¿Listo? Vamos a leer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús, con la bendición del Dios Todopoderoso y la unción gloriosa del Espíritu Santo. Dice: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Los qué? Enemigos. ¿Será que usted tiene enemigos? Ay, ay, ay. Dice así: y todos nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, entre paréntesis, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, cierro el paréntesis. Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Ahí está el resultado de los enemigos. ¿Qué quieren hacer los enemigos? Listo. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. En el verso 4 hay un número, el número 4, dice: y enviaron hasta 4 veces. Los enemigos quieren hacernos el mal, y adivine cómo: persistentemente. Verso 5. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmú lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificáis tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto y consultemos juntos, tramposos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Verso 9. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra. Ojo con esta palabra que es clave: la obra, y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaya, hijo de Merre, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. ¿Qué quieren hacer los enemigos? Mal, persistentemente, y al final, ¿cuál es? La muerte. Dice en verso 11: entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Y entendí, ojo con esto, y entendí que no lo había enviado, que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviese de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Palabra de Dios. Ahora sí puede tomar asiento y vamos a entrar en materia. Es el único libro que tiene espíritu, y es el único libro que puede transformar el pensamiento de una persona y trascender del pensamiento a una concepción, y de la concepción empieza a haber ya una metamorfosis, un cambio externo. Voy a explicar mejor. La Biblia es el único libro que te da ideología, te da convencimiento y te da acción. Por eso el Señor dice que hay que amarlo con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas. O sea que tenemos que ser congruentes entre lo que pensamos
lo que creemos y lo que hacemos, porque si no seríamos esquizofrénicos, seríamos locos, tendríamos desórdenes múltiples del pensamiento. Así que si de pronto usted piensa una cosa, cree otra y hace otra, déjeme decirle que usted está entre la gente que es loca, esquizofrénica, corrida, que no están realmente cuerdos. Y cuando usted empieza a meterse con la Biblia, dice la Biblia, la palabra de Dios, que para el hombre natural, o sea, para el que está en la calle, las cosas espirituales son locura, porque ¿cómo se disciernen? Espiritualmente. Pero Dios quiere que usted empiece a tener ¿qué? Concordancia entre lo que piensa, entre lo que cree y entre lo que hace. ¿Listo? ¿Me estoy dando a entender ahí? Entonces, con este pensamiento le quiero decir a usted, usted es cristiano, ¿por qué? ¿Por qué? Empieza a pensar eso. Ahora, ¿usted tiene a Cristo en el corazón? Piense. Si usted tiene a Cristo en su corazón, ¿qué tantos ideales tiene de Cristo en su corazón? Nosotros como pastores, los que creemos en que Dios nos llamó, los que sabemos que tenemos un llamado por convicción y no por una emoción, sabemos qué tenemos que hacer con las ovejas. Sabemos que tenemos que llevarle palabra a las personas, a las ovejas, para que su vida sea transformada, cambiada, sea llevada de donde iban camino a la eternidad sin Cristo al camino a la eternidad con Dios. Pero lo más maravilloso de eso es que la Biblia habla de unas realidades, y una realidad es que usted y yo estamos bajo una condición. ¿Cuál es esa condición? La condición de pecado. Por eso muchas veces, ojo con esto que les voy a decir, muchas veces usted y yo nos sentimos alejados del propósito de Dios, porque estamos en una condición. ¿Cuál es esa condición? La condición de pecado. Lamentablemente para las personas que no conocen de Dios, que no tienen a Cristo en el corazón, esa realidad se hace más fuerte. Pero para usted y yo que estamos en este lugar, que ya Cristo está morando en nuestro corazón, entonces se hace más fácil de llevar eso. Porque a veces usted y yo como cristianos creemos que es difícil ser creyente, porque todavía no estamos convencidos de lo que Cristo está haciendo en mi vida. Y el mensaje de hoy lo he titulado ¿cómo responder a los ataques del enemigo frente a esto que usted y yo creemos? ¿Cómo responder a los ataques del enemigo? Y vamos a mirar algunas características ahí. Antes de saber cómo responder a los ataques del enemigo, quiero hablarles de lo que somos usted y yo. Diga conmigo, yo soy la obra de Dios. Yo soy la obra de Dios. Si usted mira la Biblia, vamos a hablar en general de la raza humana. La raza humana, toda la raza humana fue creada ¿por quién? Por Dios. Génesis capítulo 2, versos del 7 en adelante, el Señor dijo, el Elohim, hablando de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, hagamos al hombre conforme a ¿qué? Nuestra imagen y semejanza, ¿cierto? Yo quiero que tú me colabores, amada, con Isaías capítulo 64, verso 8 y Efesios capítulo 2, verso 10. En Isaías 64, 8 habla específicamente de lo que somos usted y yo, de cómo somos. Dice, ahora pues, Jehová, ¿tú eres qué? Nuestro Padre. Nosotros somos barro y tú el que nos formaste. Ojo con esto. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Isaías está hablando de la nación de Israel, pero eso va para toda la raza humana. Somos hechura de Dios, obra de sus manos, ¿cierto que sí? Entonces ponle pues cuidado a esto. Dios nos formó del polvo de la tierra. Él, en su infinita sabiduría, cogió el barro, lo formó, sopló aliento, vida, zoé de Dios, nos lo sopló a nosotros y nosotros respiramos. Pero la esencia del ser humano, ¿cuál es? Terrenal. El hombre fue formado del polvo de la tierra. Cuando el hombre necesita buscar una solución, ¿a dónde busca? A lo natural, de donde es su esencia, de donde fue sacado. Por eso el hombre rara vez mira a Dios. Usted y yo como creyentes rara vez miramos a Dios. Y hoy Dios quiere empezar a cambiar esa mentalidad en nosotros. Él quiere que usted y yo empecemos a transformar esa mentalidad derrotada, primaria, esa mentalidad natural que tenemos nosotros para empezar a cambiarla por la de Dios. ¿Están conmigo? Amén. Ahora Efesios capítulo 2, verso 10 dice: porque somos hechura suya. Vean la diferencia aquí. Creados en Cristo Jesús para buenas ¿qué? Obras,
de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La diferencia entre el que no es creyente, entre el que es hijo de Dios por creación y no por adopción, es que en él no está habitando la presencia de Cristo en sí. En usted y en mí, la presencia de Dios está habitando a través de la persona de Cristo. Juan capítulo 14, versos del 22 en adelante dice el Señor Jesús: es necesario que yo vaya, que yo parta, que yo suba, que yo ascienda al cielo para que descienda sobre ustedes el Paracletos, el Consolador, dice, el cual les enseñará todas las cosas y también se las va a ¿qué? A recordar. Así que cuando usted empieza a caminar con Dios, no está caminando en una religión, usted está caminando en una relación con Dios. Y les voy a decir, santos de Dios, algo que tiene que empezar a calar en ustedes. Si su relación con Dios a través de la persona de Cristo no es una relación viva, dinámica, biológica, que se sienta, usted está como los hijos de Delaya, escondidos en una religión y no escondidos con Dios, como dice Colosenses, en Cristo. Porque Dios dice que usted y yo estamos escondidos con Cristo en Dios. Él nos tiene guardados y usted todavía vive como expuesto a lo natural, todavía vive expuesto como si estuviera sin Dios, sin ley, sin nada que lo pudiese atar a la persona de Cristo. Entonces en Efesios está digámoslo así, la conversión de lo que Dios hizo en un inicio inicial y luego lo llevó a la conclusión. La conclusión es que usted, el que es creyente, es una nueva criatura. ¿Alguien sabe qué dice 2 Corintios capítulo 5 verso 17? Mentira, no, yo le voy a decir, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Nueva qué? ¿Y las cosas viejas qué pasó con ella? Yo le voy a decir algo a usted. Esa palabra, si usted y yo la ejecutáramos permanentemente, su vida y mi vida sería totalmente diferente. Está aquí, está en la información, está en el ideal, pero no está en la convicción. Y si no está en la convicción, mucho menos va a haber una acción de eso que usted y yo estamos creyendo. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces hoy Dios quiere decirles a ustedes, santos de Dios, número uno, ustedes son la obra de Dios. A mí me encanta porque en Génesis dice que Dios todo lo hizo a través de la palabra. La ejecución de todas las cosas fue Cristo. Dijo, hágase la luz, sea la luz. ¿Y qué fue? ¡Puf! Hubo luz. ¿Cierto? Haya expansión, o sea, atmósfera. ¡Pum! Hubo. Sea el sol, sea la lumbrera, sea el cosmos. El Salmo 19 dice, todas las cosas que están en el cielo. Dice, en los cielos cuentan tu gloria y la magnificencia de tu poder. Dios dijo, sea. ¿Y qué pasó? Fue, ¿cierto que sí? O sea que la palabra de Dios se cumple. Pero lo más espectacular es que la Biblia dice que lo único que Dios tomó con sus manos santas fue del polvo de la tierra, y lo único que Él formó, Él solito, Él mismo, se tomó el trabajo de hacerlo. Lo único que Dios tomó con sus propias manos e hizo fue la raza humana. Fue lo único que Él se tomó el trabajo, la molestia, la dedicación de hacer, el tiempo de hacerlo, fue a la raza humana. Y usted y yo no estamos convencidos de eso. Hoy vamos a empezar a trabajar en eso. Yo sé que a través de un mensaje su mente no va a ser transformada, pero aquí vamos a machacar duro esto, vamos a darle duro a esto, vamos a darle duro a la conversión, vamos a darle duro al nuevo nacimiento, vamos a darle duro a lo que Dios quiere hacer con cada uno de ustedes, con cada uno de nosotros. Amados, un paréntesis, nosotros acá en este auditorio con ustedes, trabajando con el pastor Edwin, creo yo que no nos vamos a demorar mucho tiempo. Vamos a estar en una transición, pero mientras estemos en esta transición, vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros para que ustedes puedan mirar a la persona más maravillosa del universo que les dio la salvación, que se llama Cristo Jesús. Queremos llevarlos a que Hebreos capítulo 12 se cumpla, que ustedes puedan mirar, poner los ojos en Cristo, en el eterno consumador, hacedor, fabricante de la fe, porque la fe que usted y yo tenemos no es nuestra, es de Él. Él nos la dio a nosotros. Hasta eso Él nos lo dio a nosotros. ¿Cómo responder a los ataques del enemigo? Entonces estamos claros que usted y yo somos ¿qué de Dios? La obra.
La obra de Dios, la obra perfecta de Dios. ¿Están conmigo? ¿Usted y yo qué somos? La obra de Dios, la obra perfecta de Dios. Mira, duélale al que le duela, árdale al que le arda, que le cueza al que le escueza, lo que sea. La raza humana es la obra perfecta de Dios. Y la obra perfecta máxima de Cristo en la cruz del Calvario fue salvar el error de la raza humana, el pecado de la raza humana, la separación, la desobediencia de la raza humana, incitada obviamente por el enemigo máximo de la raza humana, no de Dios. Porque les voy a tirar una verdad. ¿Quién es el enemigo de Dios? No, señores. Dios no tiene enemigos. Cuando usted y yo, escuche bien esto, cuando usted y yo decimos el enemigo de Dios es Satanás, estamos elevando a una criatura al nivel del creador. Dios no tiene enemigos. Usted y yo somos los que tenemos enemigos, y se llaman los enemigos de la fe. Y no solamente Satanás. No crea que usted es tan pinchado, pues que Satanás está ensañado con usted. No. Según la Biblia, Satanás está allá en Irak, en el Medio Oriente, organizando todo lo que tiene que organizar. Pero acá hay principados, acá hay potestades, acá hay gobernadores, acá hay huestes espirituales de maldad, que son los que están destinados a jodernos la vida. Pero sobre todas esas cosas, dice Colosenses capítulo 2, versos del 14 en adelante, Cristo en la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Los exhibió y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Así que usted y yo estamos peleando ¿desde dónde? Desde la victoria. Usted y yo peleamos desde la victoria. Usted y yo no tenemos un enemigo más grande, tenemos un enemigo vencido. Pero resulta que una de las ventajas que tiene el enemigo es que usted no lo sabe. Y como no lo sabemos, entonces no lo que vivimos. ¿Están conmigo? Muy bien, vamos entonces a resumir ahora sí. Nehemías, voy a contextualizarlos. Históricamente, Nehemías fue escrito aproximadamente en el 570 y pico antes del Señor Jesús. Nehemías es un libro histórico, y en este libro se muestra cómo Dios empezó a restaurar el concepto de adoración a Dios. El concepto de adoración a Dios. Empezó a restaurar la fortaleza física que demostraba el amor de Dios por su pueblo Israel. Hoy día la fortaleza física no es una ciudad amurallada. Hoy día la fortaleza física o el templo donde Dios reposa, ¿dónde está? En mí. Diga conmigo, yo soy el templo de Dios. Yo soy el templo de Dios. Cuando usted llega a este lugar, a usted, ¿quién es el que le da la bienvenida? Es Dios. Porque Él es el que está acá esperando a que usted venga y le entregue a Él su corazón, le entregue a Él su vida. El que le está dando a usted la bienvenida es el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que lo está convenciendo de que venga a este lugar. Estoy como con un desánimo, estoy como con una cosa que no me aguanto ni yo misma. Yo he escuchado eso de las mujeres. Los hombres somos menos dramáticos, pero también uno dice, ¡qué pereza! Amados, este lugar es un hospital. Así que váyase con este pensamiento en su cabeza. Si usted en su casa, en su empleo, donde usted esté, se siente desanimado, abatido, como con el ala caída, este lugar es para que usted venga a fortalecerse. Usted no puede pensar que yo voy a ir a la iglesia cuando esté bien. Les voy a colocar un ejemplo que siempre he colocado. Si usted va y lo apuñalan, Dios no lo permita. Usted cuando está así apuñalado dice, no, cuando esté bien voy para el hospital. ¿Usted qué hace? Corre para el hospital. Espiritualmente este es un hospital. Espiritualmente este es el lugar a donde usted debe ir cuando esté abatido, cansado, menoscabado, cuando se sienta morir, cuando se sienta desfallecer, cuando pecó, porque nadie está exento de pecar. Cuando usted esté en esa situación, a este es el lugar donde tiene que correr, donde tiene que llegar. Mira, que tu hermano te va a juzgar, el problema es de él. Que tu hermano te va a señalar, el problema es de él, porque la Biblia dice que tú tienes que venir es con un corazón dispuesto, contrito, humillado, para presentarte delante de ¿quién? Delante de Dios, porque el único que te va a traer consuelo a ti, el único que te va a traer refrigerio a ti, el único que te va a traer descanso a ti, es el Eterno a través del Espíritu Santo. Los demás hombres somos igual.
corran a este lugar. Cuando estén abatidos, cansados, angustiados, corran a rebuscar refugio delante de Dios. Hay oportunidad, hay lugares donde no es posible aún hacerlo. Nosotros tenemos libertad de culto, podemos movernos, libertad de expresión religiosa. Aquí hay libertad para hacerlo. No piense que su pecado, el pecado, el error, la amartia que usted cometió, la parámasis que usted cometió en griego, el error que usted no atinó al blanco, no vaya a pensar que eso es más grande que Dios. No hay absolutamente nada más grande que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No lo hay. Este es el lugar donde usted puede venir a refugiarse. ¿Están conmigo? Amén. ¿Cuántos de los que están aquí somos obra de Dios? Amén. Somos hechura de Dios. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí conmigo vamos a empezar a cambiar la mentalidad de derrotado a mentalidad de que soy obra de Dios? Amén. ¿Que tengo enemigos? Claro que son los enemigos de la fe, pero hoy vamos a aprender a cómo contrarrestarlos. Nehemías estaba haciendo la obra de Dios. Entonces vamos a extraer de ahí la palabra clave. La palabra clave del texto, ¿cuál es? Obra, la obra de Dios. Así que hoy yo soy la obra de Dios. El evangelio, proclamar el evangelio, ¿qué es? La obra de Dios, ¿cierto que sí? O sea que lo que estamos haciendo aquí, ¿qué es? La obra de Dios. Hay unos parámetros para hacer la obra y para servir a Dios. Eso lo vamos a mirar luego. Pero hoy usted y yo somos, ¿qué de Dios? La obra de Dios. Entonces, la obra perfecta de Dios. Entonces vamos a mirar enemigos. ¿Quiénes eran los enemigos de Nehemías en la obra que él había querido hacer? ¿Cuál fue la obra que Dios le delegó a Nehemías? Construir las murallas de Jerusalén. Que se viera que Dios estaba interesado en restaurar la adoración a Dios. A él Dios le determinó, le colocó en el corazón el reconstruir esas murallas. 24 kilómetros cuadrados aproximadamente. 24 kilómetros cuadrados, o sea, alrededor de la ciudad de Jerusalén. Y no era una murallita como un murito de construcción de contención como los que estamos acostumbrados a ver. Resulta que esa muralla, en la muralla hacían casas, vivía gente. Sobre el techo, o sea, sobre la plancha de esa muralla, que era más o menos ancha como esta iglesia, como este espacio así. Era así de ancha. Imagínate, 24 kilómetros así. Y lo hicieron en 52 días. Eso es un milagro. Si Dios fue capaz con un grupo de hombres que en una mano tenían el palustre y en la otra mano tenían la espada, ¿será que no le puede librar a usted de la deuda que usted tiene? ¿Será que no lo puede librar de la enfermedad que usted tiene? El Dios que usted y yo tenemos es un Dios todopoderoso. El Dios que usted y yo tenemos es un Dios que se deleita. Mira, se deleita cuando tú y yo nos desesperamos. Una vez un líder que yo tenía en la iglesia me dijo: pastor, es que Dios espera que uno se desespere. Y es verdad. Dios espera que usted esté desesperado. Porque cuando usted está desesperado ya dejó de buscar lo natural, ya dejó de buscar lo terrenal, ya dejó de buscar su esencia. ¿Ahora dónde va a mirar? Arriba, ahí sí. Entonces Dios le va a decir: venga pues, cochero, venga pues, yo lo ayudo a que salga de ese problema. Como los que tenemos hijos sabemos cómo es, ¿no? Uno ve a los hijos desesperados y ya cuando le hablan a uno, venga pues, bebé, venga, le digo. Nehemías hizo esa labor en 52 días, lo dice el texto. Pero ahora vamos a mirar. Nehemías tenía 3 enemigos. Uno de ellos era Sanbalat, el otro era Tobías y el otro era Gazmú o Gesem, el árabe. Resulta que Sanbalat y Tobías, los dos, no eran, bueno, ninguno de los 3 era judío. Tobías y Sanbalat eran amonitas, hijos de Amón. Amón era el hijo, la descendencia incestuosa que hubo entre Lot y una de sus hijas, Amón y Moab. Entonces Amón era malo. Las características de esta gente eran muy malas y aparte de eso odiaban a los judíos. Sanbalat significa enemigo oculto. Una de las estrategias que el enemigo quiere hacer es ocultarse. El enemigo nunca te va a hablar a ti directamente. Soy el diablo y te quiero hacer mal. No, él te seduce. Él te presenta primero cosas que te atraen. Como dice en el libro de Santiago, ninguno es tentado de parte de Dios, sino que el enemigo tira un cebito y ese cebito saca a flor lo que hay dentro de nosotros. La naturaleza pecaminosa que hay en nosotros aflora y por eso somos seducidos y atraídos. Entonces Sanbalat era un enemigo que
oculto. Tobías, el nombre Tobías significa bondad de Dios. Usted dirá, ¿qué tiene que ver un enemigo de Dios con ese nombre tan bonito? Bondad de Dios. Resulta que en la formación, o sea, en los ataques del enemigo, es donde Dios se muestra. La filosofía oriental de Yin Yang dice que dentro de lo malo hay algo bueno y dentro de lo bueno hay algo malo, ¿cierto? Ese es el Yin Yang. ¿Han visto ese símbolo? Resulta que Dios de la formación, de lo malo, de las cosas que usa el enemigo para atacarnos a usted y a mí, Él siempre va a sacar lo mejor de nosotros. Va a usar las circunstancias adversas para que usted y yo podamos crecer en lo que Él quiere. Y para terminar, en los enemigos de la fe, Gesem. Gesem significa firmeza o lluvia tormentosa. El mismo texto dice, uno se esconde en la religión. Gesem fue el que escribió. Uno cuando hay tormenta, cuando hay algo así muy tremendo, ¿usted qué hace? Se esconde, ¿sí o no? De los que están aquí, o no sé si solo me ha pasado a mí, de los que están aquí, ¿cuántas veces han tenido tantos problemas, pero tantas cosas y tan duras que usted dice, me voy a acostar a dormir por unos 4 o 5 años mientras pasa todo esto? ¿O solo me ha pasado a mí? Es normal que los ataques del enemigo vengan y quieran llevarlo a usted al punto de esconderlo. ¿Está conmigo? Verso 9 del capítulo 6 están las 3 estrategias que el enemigo quiere hacer con usted para que la obra de Dios no sea terminada. ¿Cuál es la obra máxima de Dios entonces? Somos usted y yo. Pero la obra máxima, dijimos ahorita, fue la salvación. El objetivo es la eternidad. Diga conmigo, el objetivo es la eternidad. La eternidad. ¿A dónde va a ir usted? A la eternidad. ¿Con quién? Ahora dice la Biblia, ¿qué vamos a ir a hacer allá? Si aquí entre nosotros 2 horitas de culto, de servicio, escasamente nos saludamos, escasamente nos miramos. Ahora imagínate una eternidad todos cantando. Si a veces aquí decimos 45 minutos y este mancito me cansa. Y en el cielo vamos a estar, dice la Biblia literal, vamos a estar adorando las 24 horas supuestamente del día. Es todo el tiempo. El tiempo en Apocalipsis es kairos, y es un tiempo que no es cronológico, es una fecha. Allá van a haber horas donde les voy a tirar una perla para que les dé risa. En la eternidad, adivine con quién va a estar usted. Mírelos aquí. En la eternidad vamos a estar juntos. O sea que si aquí no nos queremos, allá nos va a tocar querernos, sí o sí. En la eternidad vamos a estar acá juntos, allá adorando a Dios. Bueno, la gran ventaja es que allá vamos a estar ahora sí transformados y glorificados. Entonces no vamos a tener la limitación de la falta de amor que tenemos los unos por los otros. Allá vamos a estar adorando a Dios, exaltando a Dios todo el tiempo, all the time, todo el tiempo vamos a estar allá adorando a Dios. Entonces, el enemigo tiene 3 estrategias para que usted no vaya a la eternidad, ¿listo? Para que la obra no sea concluida. Verso 9, ¿listo? ¿Ya lo tienen ahí ustedes? Verso 9 del capítulo 6 de Nehemías, dice, los enemigos, el enemigo oculto, el enemigo que es tormentoso, el enemigo que quiere ocultarse, el enemigo que quiere hacer daño, tienen tres estrategias para que usted no conozca a Dios. La primera dice así, porque todos ellos nos amedrentaban. ¿Cuál es la primera estrategia que el enemigo quiere hacer con usted? Asustarlo, impartirle miedo, impartirle terror, que usted se paralice por lo que está aconteciendo. Voy a colocar 2 ejemplos. El primero, por tiempo lo vamos a acelerar. ¿Recuerdan 1 Samuel capítulo 16? Estaba quien Goliat. ¿Y qué estaba haciendo Goliat con el pueblo de Israel? Usted se imagina ese loco de más de 3 metros corriendo, todos los barbados, así como yo, bonito, imponente, pero aterrador, saliendo a zarar la gente, el pueblo de Dios. A ver, salga pues para que nos demos puñaladas, porque en ese tiempo no era con bala, era punta de machete mismo. Tocaban chispas de eso. Salga pues, mándeme un paladín para que peleemos. El gigante, ¿qué hacía con el pueblo? Lo amedrentaba y logró hacerlo.
A tal punto, ¿cómo sería el miedo que cogieron un muchachito de 14 años y se lo tiraron para allá? Porque eso era David, un niño de 14 años, entre 14 y 17 años. ¿Cómo sería el miedo que no encontraban solución? Cuando usted está amedrantado, cuando usted está asustado, el enemigo lo aquieta, lo apoca, lo tira a un lado. Eso mismo le pasaba al pueblo de Israel. No encontraban alternativas, veían era el gigante. El enemigo, ¿qué quiere hacer con usted? Asustarlo, amedrantarlo. Entonces ahora viene la pregunta: ¿qué le genera a usted miedo? ¿Le generan miedo los perros? Ay, pastor, ¿eso tiene que ver? Claro que sí. Todo lo que le genere a usted miedo, temor, susto, eso es antagónico, eso es demoníaco. Y eso hace que su fe en la obra de Dios se debilite. Les voy a explicar por qué rápidamente. Usted se imagina usted orando en la presencia de Dios y que se le presente, no se le presente el Señor, se le presente un ángel. Usted empieza a gritar: Virgen Santísima, se me presentó este ángel acá. Cuando usted no está preparado para la expresión de Dios, se asusta. Por eso Dios quiere quitarle a usted el temor. Dice la Biblia: en el perfecto amor no hay temor. En el perfecto amor no hay miedo. Dios no te quiere amedrantar. Dios quiere darte libertad, que tú tengas libertad para algo, en Él. La palabra santidad en la Biblia tiene, etimológicamente, tiene dos connotaciones, dos significados. Uno, santidad es anatema o muerte, y también es vida. Resulta que cuando Dios lo santificó, lo dispuso para que matara todo aquello que lo hacía más que Dios. Voy a explicar. En el ser humano, en el creyente, existen dos naturalezas: la naturaleza divina y la naturaleza adámica, la naturaleza que usted y yo somos. Cuando usted y yo matamos al Adán que llevamos dentro, nos estamos santificando. Muerte y vida. Pero cuando usted y yo no permitimos que Cristo se mueva en nuestra vida, estamos matando la presencia de Dios. Santidad entonces es anatema y también al mismo tiempo vida. Usted y yo, la Biblia nos define como ¿qué de Dios? Santos de Dios. Si usted mira todas las epístolas del Nuevo Testamento, todos los apóstoles, pues Pablo, que es el que más escribió, Pedro y Juan, Pablo, todos escribieron: yo, Pablo, siervo de Jesucristo, a los santos de Dios escogidos que están en tal iglesia. Pedro dice: Pedro, siervo de Jesucristo por voluntad de Dios, a los santos que están en la dispensación, o sea, en todas partes. Usted es un ¿qué de Dios? Santo de Dios. Usted es la obra de Dios. Lo más grande que Dios quiere hacer es que usted lo conozca a Él. Por eso Él propició, por eso Él mató a Jesucristo, para que usted y yo podamos acercarnos plena, tranquila y confiadamente a Él. ¿Ustedes creen que el miedo es un limitante para Dios? No, pero para usted y para mí sí, y Él lo quiere quitar. Él quiere quitar el miedo. ¿Qué le está generando este miedo, Santo de Dios, el día de hoy? En la obra, ¿qué le da miedo? ¿A usted le da miedo relacionarse con alguien? ¿A usted le da miedo que le expongan lo oculto que usted tiene? Bote todo ese temor, tírele ese temor a Dios. Dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 5: arrojando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios no quiere que usted tenga temor. Sobre este tema podemos hablar mucho tiempo, pero para terminar este primer punto de amedrantamiento, una de las estrategias del diablo, la Biblia dice: no temas, no desmayes, esfuérzate, sé valiente. Yo me he dado a la tarea de estudiar la palabra no temas en la Biblia, y hay aproximadamente 365 veces donde Dios dice no temas. Quiere decir pues que una es para cada día. Ojalá usted salga de acá diciendo: hoy no voy a temer, porque Dios me dijo no temas, porque yo estaré contigo. No temas porque yo soy tu Dios que te esfuerza. No temas porque yo estaré contigo y te prolongaré los días de tu vida. Puede empezar a entenderlo, pero en la medida que usted mete Biblia en su cabeza, la fortaleza de Dios la va llevando a usted a otro nivel, y todo lo que Dios tiene para usted va a empezar a quitar el temor que hay en cada uno de nosotros. Dios quiere entonces hacerte libre, ¿sí o no? Ahora, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer a usted libre? En Mateo capítulo 8, verso 26, hay un pasaje donde está la barca. Si el Señor les dice a ellos: pasemos al otro lado,
Está en Mateo capítulo 8 y en Marcos capítulo 4. Dice, pasemos al otro lado. Y se levantó esa tempestad, ¿sí o no? Y dice el Señor, cuando estaban todos asustados por la tempestad, les dice el Señor, ¿por qué están así amedrentados, hombres de poca fe? Entonces, ¿qué es lo contrario al temor? ¿Qué es lo contrario al temor? La fe. ¿Cuál es la antítesis de la fe, santos de Dios? La antítesis. Lo contrario de la fe, ¿qué es? El temor. Entonces, cuando usted le está otorgando más al temor, usted está dejando de ser creyente. Y entonces decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero me da un miedo horrible salir a la calle. Pero me da un miedo lo que está pasando. Pero me da miedo emprender la empresa que quiero emprender. Me da miedo quedarme sin trabajo. Y entonces por el miedo a quedarse sin trabajo, desplaza a su familia, desplaza los tiempos de servicio a Dios, desplaza muchas cosas. Porque cuando usted le otorga más a algo que está haciendo, lo está fortaleciendo. ¿Está conmigo? ¿A qué le está dando usted más fuerza? ¿Al amedrentamiento o a la fe? Ya usted se preguntará y usted mismo se responderá. Hoy le quiero decir, el temor, el miedo es una obra antagónica, es una obra demoníaca que quiere en usted que la obra no sea terminada. ¿Listo? Viene el otro punto, la otra estrategia. Dice aquí, verso 9 del capítulo 6 de Nehemías. Porque todos ellos nos amedrentaban, diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra. Debilitar las manos. Ahorita el hermano Johnny, bueno, varias veces lo ha hecho, y él dice, un grito de guerra, un grito de victoria, un grito de júbilo. Ustedes sabían que todo lo que la Biblia dice tiene sentido. Resulta que los gritos tienen una teología, igual las manos. Las manos tienen una teología en la Biblia. Las manos, según la Biblia, son los miembros que más se mentan en la Biblia. Se mentan más de 1500 veces. Tienen una connotación muy fuerte las manos. Están representadas por el alfabeto hebreo con la letra Yod, que es una mano, ¿cierto? Resulta que las manos en la Biblia representan conocimiento, poder y autoridad. Entonces, el enemigo, ¿qué quiere hacer para que usted, como cristiano, no avance en la obra de Dios? Quitarle el conocimiento, quitarle el poder y quitarle la autoridad. Ahí dice, se debilitarán las manos de ellos. ¿En dónde? En la obra, el accionar de Dios, lo que Dios quiere hacer en usted, lo que Dios se quiere mover en usted. Como Dios se quiere mover en usted, comienza con algo sencillo, como un susto. Por eso les digo, el diablo no se va a presentar, él se va a presentar sutil, generándole un miedo que desde niño fue creciendo ese temor. Entonces viene después lo otro, ¿se van a qué? A debilitar las manos en la obra. De los que están aquí, yo sí quiero que usted me levante la mano. ¿Cuántos de los que están aquí sienten pasión por el servicio, por un culto? Sienten pasión, se deleitan, les gusta. Si usted no lo siente, es porque usted está siendo directamente atacado por una fuerza demoníaca. Porque el enemigo está interesado en que usted no conozca de Dios, no ejercite el poder de Dios y la autoridad de Dios no se manifieste en su vida. Lucas capítulo 9, verso 1 dice que Dios a los discípulos les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿a quiénes? A los 12. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Sabe dónde el enemigo sabe que usted le va a dar a él? Donde le duele. En el ejercicio que él tiene sobre este terreno. Por eso el enemigo quiere amedrentarlo a usted. Quiere que usted no conozca quién es usted en Dios. Le quiere quitar a usted la identidad de hijo de Dios. A Dios lo que más le interesa es que usted lo conozca como papá, que usted se relacione con él como papá, porque cuando usted se relaciona con él como papá, usted va a entender de dónde es usted, hacia dónde va usted y lo que usted tiene en sus manos. ¿Usted qué tiene en sus manos? Poder y autoridad. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay en este lugar? Eso, entonces usted tiene poder y autoridad.
quiere ese aplauso de un fuerte al Rey? Poder y autoridad. Y el enemigo quiere quitarle a usted eso, debilitarle a usted ese poder y esa autoridad para que la obra de Dios no sea concluida. Termino esta parte del enemigo en el tercer aspecto. Dice en verso 9 del capítulo 6 de Nehemías: porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Filipenses capítulo 1 verso 6, amada. Gracias. Dios quiere que tú entiendas de dónde te sacó y a dónde te va a llevar. El enemigo quiere distorsionar esa idea. El ideal de Dios, el enemigo lo quiere distorsionar. Por eso utiliza estos tres mecanismos. Diga conmigo: al enemigo le gusta lo inconcluso. Ahora usted va a empezar a reaccionar a muchas cosas. Yo dejo eso para mañana. No, después. La postergación es dejar cosas inconclusas, ciclos que no se cierran, relaciones emocionales, relaciones laborales, cosas que no se cierran. Esos son principios demoníacos. Y hay cristianos que viven perfectamente en eso y no se les da nada, obviamente porque hay desconocimiento. Pero hoy usted tiene que entender esto: Dios no quiere nada inconcluso. En Filipenses capítulo 1 verso 6 dice así: estando persuadido en esto, le dice el apóstol Pablo a ellos, que el que comenzó en vosotros, ¿qué? Para Dios la salvación es una ¿qué? Es una buena obra. Llegamos a mirar en el verso 3 de Nehemías, dice que es una gran obra. Dios sabe que la buena obra que comenzó en ustedes, Él no la va a dejar inconclusa. Él la va a llevar a que dice, la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos esperan el día que el Señor nos lleve? ¿Cuántos están esperando el rapto glorioso? Yo le digo así: bueno, ya sé que estamos en la buena obra. Falta que alguien nos escuche, falta que a alguien le llevemos las buenas noticias de salvación, falta que por alguien nos dolamos, sintamos dolor en el alma para poderlo llevar a la eternidad. Pero dice la Biblia, hasta ese día Dios nos está perfeccionando, porque Él no quiere dejar nada inconcluso. Dios no quiere dejar nada inconcluso. Dios quiere terminar contigo esa buena obra que Él comenzó. Él te quiere demostrar a ti que la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Él quiere que tú subas, como dice la Biblia, de gloria en gloria. Él quiere que tú sigas creciendo como la luz de la aurora, que va creciendo hasta que el día es perfecto. Dios te quiere llevar a ti a ese nivel, a ti y a mí. Él nos quiere llevar a ese nivel. Ojalá tú hoy salgas de aquí diciendo: el enemigo no me va a adelantar más. El poder y la autoridad la tengo soy yo, no él. Él no la tiene, soy yo. En mis manos está el conocimiento, en mis manos está el poder, en mis manos está la autoridad. Entonces ahí surge la pregunta: ¿qué estoy haciendo yo con mi conocimiento? ¿Qué estoy consumiendo que no me llena el conocimiento de Dios? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué me estoy empoderando? ¿En TikTok? ¿En pornografía? ¿En qué me estoy empoderando? ¿Sobre qué estoy ejerciendo autoridad? Amén. La conclusión sería, según este pasaje, ¿cómo responderíamos nosotros? ¿Quieren que lo resumamos rapidito? ¿Me dan 5 minuticos? ¿Cómo responder a estos 3 ataques? Primero, verso 3 del capítulo 6 de Nehemías. Verso 3. Dice: y les envié mensajeros diciendo, yo hago una gran obra. Lo primero que hay que hacer para responder al enemigo no es por debajear la obra del Señor. Es la gran obra. Lo que Dios está haciendo en usted y está haciendo en mí no es pequeño. La transformación de un alma no es pequeña. Mira, porque la obra de Dios es una obra que grande. Usted tiene que entender eso. A usted Dios no lo llamó: ay, sí, yo soy evangélico. Mira, dice la Biblia que los ángeles anhelan venir a hacer lo que tú y yo hacemos. Por eso cuando a mí me da el arrebato y predico en la calle, y predico en el metro, predico en Transmilenio en Bogotá, cuando yo lo hago, yo sé que
aunque la gente lo vea uno como un estúpido, espiritualmente eso es una bomba atómica, porque nadie hace eso, porque a todo el mundo le da pena, porque catalogan, relacionan a los evangélicos con idiotas, con ignorantes. Y si alguien está lleno de sabiduría, es el cristiano, porque tiene el Espíritu de Dios dentro de sí, tiene el Espíritu de Dios dentro de sí. Amén. Gloria a Dios. Una gran obra, verso 9, lo otro cómo contrarrestarlo. Verso 9 dice, en la parte final del verso 9 dice: ahora, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Cómo contrarrestar las obras del enemigo? Con una cosa tan sencilla, sin ningún tipo de trascendencia: oración. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. ¿Y qué hizo Nehemías en ese momento? Nehemías en ese momento le dijo a Dios cuál era su necesidad. ¿Cuál era la necesidad de Nehemías en ese momento? Señor, fortaléceme. Yo necesito fortaleza contra esto que se me está presentando. En el capítulo 1, verso 4, muestra cuál era la esencia de Nehemías. Nehemías tenía dolor por la gente. En el capítulo 1, verso 4 dice que Nehemías, cuando preguntó por sus hermanos, por los que habían quedado de la dispensación, por los que habían quedado cuando fueron deportados a Babilonia, le dijeron: no, ellos están en gran mal y afrenta. Y dice la Biblia que Nehemías hizo duelo, ayunó y oró, hizo ejercicios espirituales. ¿Cómo contrarrestar las obras del enemigo? Con ejercicios espirituales: oración, duelo, ayuno, pasión por lo que Dios tiene pasión. A Dios le place hablarle al perdido. Mira, hay perdidos que no tienen sino plata. Y uno cree que el perdido es solo aquel que no tiene que comer. No, hay gente que es tan pobre que lo único que tienen es dinero. A ellos también hay que hablarles del evangelio. Hablar del evangelio, la gran obra. Eso es una gran obra. ¿Cómo contrarrestar? ¿Cómo responder a los ataques del enemigo? Básicamente, santos de Dios, entender la magnitud y magnificencia de la obra de Dios y relación con Dios a través de la oración, a través de los ejercicios espirituales, a través de la relación viva, dinámica y biológica con Dios. Tú vas a empezar a crecer y puedes responder a los ataques del enemigo.